los ratios y pero siguen llegando. A ver, Noemí. Ya, entonces, ¿cuáles eran los ratios de actividad o digestión? Actividad de eficiencia. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios, ¿no? Esos son los tres principales. Lo añadimos los activos, pero los más principales vamos a tener los ratios de cuentas por cobrar. Para comenzar, ¿cómo lo hallo? Es las ventas netas entre las cuentas por cobrar promedio. ¿Cómo calculo las cuentas por cobrar promedio? Indicábamos que en los estados financieros, en los modelos inicial, cuento con el inventario final. Eso dividido entre dos, tengo las cuentas por cobrar promedio. Si solo estuviera o tuviera información de un solo año, que es poco probable porque siempre mantenemos dos, ¿no? Entonces, podría tomar las cuentas por cobrar, ¿no? La que está registrado en el estado de situación financiera. Entonces, el índice que hayan es el número de veces, ya, número de veces en este caso que rotan las cuentas por cobrar, que, que se realizan, es decir, que se van a convertir en qué, en cuántas días demoran para llegar a esa convertibilidad. En esta fórmula llamamos el número de veces, ¿no? Si yo quiero pasarlo a días o traerlo a días, hallo el periodo promedio de cobranza. ¿Cuál es el periodo promedio de cobranza? El índice que hemos determinado aquí, el número de veces, va a pasar como denominador y mi numerador es 360. Entonces, 360 entre el índice de la rotación de cuentas por cobrar, voy a tener el número de días, ya que rotan las cuentas por cobrar. Puedo hallar cuentas por cobrar promedio por 360, ¿no? La fórmula también, ¿no? Que debe ser cualquiera de ellas. Y tenían ahí el ejemplo, ¿no? En el texto tienen las ventas netas, lo que encuentran en el texto es sobre la base de los estados financieros de Alicorp, ¿no? Que también en las clases pasadas tienen los estados financieros. Entonces, si verificamos los importes, tienen cobrar al principio del año, al final del año, entonces ya puedo determinar las cuentas por cobrar promedio. Entonces, en este caso, les dice que la rotación anual de las cuentas por cobrar para un año es 9 de días para cobrar. En un primer año, 40 días. Cada 40 días, sus cuentas por cobrar se convierten en efectivo promedio, ¿no? Y en el 2001, cada 41 días. En el caso de las cuentas por pagar, ¿qué variables voy a tomar en cuenta? ¿No? Las cuentas por pagar tengo que hallar con el costo de ventas y las cuentas por pagar promedio. De igual manera, para hallar las cuentas por pagar promedio necesito saber el inventario inicial de las cuentas por pagar más el inventario final.
y lo divido entre 2, voy a tener las cuentas por pagar promedio. ¿Ya? Y el costo de venta, ¿dónde lo encontramos? En el estado de resultado. Entonces, en el estado de resultados, tomo ese valor del costo de venta entre las cuentas por pagar promedio y hallo el número de veces que las cuentas por pagar son renovadas, ¿no? Es decir, cumplen, son liquidadas. eh, y si lo quiero traer a día, ¿qué tengo que hacer? Pasa como denominador, ¿no? Y numerador 360 entre el número de veces de las cuentas por pagar, hallo el periodo promedio. Acá hay un error, ¿no? No vendría a ser cobranza, ¿no? Periodo promedio de pagos, de cuentas por pagar sería. Es, hay que corregir. Y tengo el número de días. Ya, acá también, ¿no? Es periodo promedio de cuentas por pagar. Sería cuentas por pagar promedio por 360 entre el costo de venta. ¿Ya? Luego encontramos la rotación de activos. No, la rotación de activos va a medir la actividad en las ventas del negocio. ¿Cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada? Uno realiza, el inversionista, el accionista, el dueño, el conductor del negocio, ya indicábamos en la estructura del estado financiero, del estado de situación financiera, ¿no? ¿De dónde obtienes inversión? Se financia, ¿no? Puede financiar el mismo accionista o un tercero, los proveedores, trabajadores, el banco, etc. ¿Ya? Entonces, ¿con qué fin? Toda la entidad, toda la empresa, obtener utilidades, vender, ¿no? ¿Cómo obtengo mi utilidad? Tengo que lograr realizar sus ventas, ¿no? Y estos van a obtener un margen de utilidad, ¿no? Ventas netas, menos sus costos, menos sus gastos, obtienen su utilidad. Y la relación que hay, ¿no? Esa relación, ese resultado que obtengo de mis ventas netas, menos mis costos, menos mis gastos, ¿dónde lo llevo? ¿A dónde va a formar parte de patrimonio de la empresa? A través del resultado de la empresa. ¿Ves? Y por partida doble siempre mi activo va a ser igual a pasivo y patrimonio. Mi inversión va a ser igual a financiamiento. Entonces, esa parte del activo, esa parte de la inversión, ¿no? eh, ¿Cómo es que, cuánto es que ha generado en las ventas? ¿Cómo es que forma parte? ¿Cómo se va a medir esta actividad en las ventas del negocio, esa inversión? Por eso indica, cuanto mayor sea este índice, es la productividad de los activos para generar ventas, ¿no? Está produciendo efectivamente, eficazmente, está logrando sus objetivos y eso contribuye a otro ratio en la renta. Un ratio por ratio, así. Pero cuando lo veamos integralmente, ustedes en la empresa en que están replicando, ya debemos ir analizando, ¿no? La relación que hay, los ratios de rentabilidad con los ratios de liquidez, con los ratios de gestión y con los ratios de endeudamiento. Van a guardar una relación. ¿Ya? Entonces, para hallar la rotación de activos, ¿qué necesito? Las ventas netas o los ingresos, ¿no? Los ingresos por sus actividades ordinarias entre los activos. La rotación de inventarios. Ya hablábamos que cuál es
cómo se va a medir la eficiencia, ¿no?, de la empresa en la administración de las existencias, ¿no? Cuántas veces estas rotan, es decir, ingresan, salen, ¿de dónde? Cuando compran la mercadería, la materia prima, se va a un almacén, ¿no? Cuando lo venden, dan salida. Siempre realizan la venta, realizan que es su asiento de costo de venta. De igual manera, si es insumos, dan salida a producción. Y cuando la adquirieron, cargaron a mercaderías, cargaron a materia prima. Entonces, ahí es donde va a haber movimiento en esta cuenta, ¿no? Inventario. Van a tener ingresos y van a tener salidas, ¿ya? Ahora, las salidas es para que, con intención, se convierten a través de las ventas. Si la venta es a crédito, se va a convertir en cuentas por cobrar, ¿no? Si la venta es al contado, se va a convertir en efectivo. Entonces, están la inmovilidad, que si en el caso tuviera yo un inventario, tengo inventario por mucho tiempo, ¿no?, o por un tiempo prolongado, o esta rotación es lenta, ¿no? ¿Qué va a significar? ¿No? Inversión inmovilizada, ¿no? No está produciendo, ¿no? No hay productividad de esa inversión, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallamos la rotación de inventarios? Costo de venta entre el inventario promedio. Tengo el número de veces. Al igual que los otros ratios, ¿no? Si aquí me colocan inventario promedio, tengo que tener el valor inicial, el valor final entre 2. El inventario promedio me va a dar el número de veces. Igual que en esta fórmula. Ahí. Y ahí tienen el ejemplo, tienen costo de bienes vendidos, inventario de los al inicio del ejercicio, al final del ejercicio y promedio. Hago la relación, voy a tener para un año 2.8 veces, ¿no? Han rotado los inventarios. Para el otro año, 3.5 veces han rotado los inventarios, trayéndolo a días. Cada 96 días esos inventarios se han convertido. ¿Se han convertido en qué? Cuentas por cobrar o efectivo. En el 2001, cada 104 días se convirtieron en igual manera en cuentas por cobrar o en efectivo. Lento, ¿cierto? Mire, solamente 3.5 veces cada 104 días. ¿Ya? Entonces hay que ver también en este ratio cuál es el rubro de la entidad. Alicor, ¿no? Es una industria, ¿no? También comercializadora, distribuidora, ¿no? Abarca de consumo masivo, ¿ya? Entonces hay que ahondar también cuál es el giro del negocio. Sobre la base de información de Alicor de los estados financieros del 2012 al 2014. Aquí estaban interviniendo. Si alguien que se quedó sin intervenir la clase pasada puede aprovechar ahora. Y si no, continuamos porque igual tenemos la parte práctica para que todos van a avanzar ahí. Habíamos visto esto, ¿no? La rotación de activos, en este caso, para el 2012, apenas, o bueno, si pasa la unidad,
disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia de disminución? ¿Qué significa? Menor productividad, ¿no? Eso dice la teoría. Pero si nosotros nos fijamos bien, ¿por qué se da esta disminución? ¿Ya? Las ventas oscilan más o menos en promedio, ¿no? Son las ventas normales que tiene año tras año. ¿No? Hay una diferencia entre el 2012 y 2013 más o menos de 200.000, así aproximadamente. Pero los activos hay un incremento relevante, ¿no? Casi de 1 millón por año. ¿Ya? Entonces, ¿por qué disminuye esta rotación de activos? Básicamente, podríamos decir que es por sí es un indicador de la productividad, ¿no? Pero también disminuye ese inversión. Y a pesar de haber habido una mayor inversión, una inversión en los activos, ya en el total de activos, habría que ver en qué activo ha habido ese mayor incremento. Ya también se ha mantenido. No va a haber tanta productividad. ¿Ya? Entonces, en el caso de rotación de existencias, en la rotación de existencias para un año es 5,06 veces, en el siguiente año 5,46 y en el siguiente año 5,60. Se acercan, son en promedio, si lo traemos a días, son el promedio de días que tiene, que se convierten en esas existencias. ¿Y eso a qué se responde? Básicamente responde a una política de inventarios, ¿no? A un control de inventarios o de existencias, ¿no? Es toda una gestión, ¿no? Cada cuántos días se va a mantener estas existencias en almacén, ¿no? Responde a una proyección de ventas también que tiene que cumplir la empresa. Ya no es así nada más, ¿no? Entonces, mientras más se acerquen a su objetivo, mientras más se acerquen a lo que han presupuestado, no sé, vender, alcanzar las ventas a 3, es coherente pues que su rotación su promedio de 4, ya, es más por una política, ¿no? Luego su promedio de cobranza. Bueno, en promedio de cobranza, ¿qué relaciona? ¿Qué cuentas va a relacionar? Las cuentas por cobrar comerciales promedio, ¿no? Y las ventas. Aquí de frente ya tenemos los días, ya el periodo promedio de cobranza en días. En un año tienen cada 52 días, en el siguiente año cada 52 días y el 2014 cada 46 días. Entonces, y esto más que verlo también aisladamente, tengo que verlo con quién, con qué ratio, con el periodo promedio de pago. ¿Por qué? Miren su periodo promedio de pago. ¿Es mayor o es menor? Es cada en el sus cobranzas, es decir, esas cuentas por cobrar se convierten en ¿qué? En F. Cada 58 días realizo
mis cuentas por pagar, cumple con sus cuentas por pagar. Y realizo mis cobranzas y al realizar mis cobranzas cuento con que por pagar. Y tengo unos días de holgura todavía. ¿Qué quiere decir? Un plazo adicional mínimo, una semana, sí, 6 días, ¿no? Si somos estrictos en estos números, para cumplir con esos pagos. ¿Ves? Aquí ya estoy cumpliendo, o sea, obtengo liquidez para cumplir con mis obligaciones. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? Si mi periodo de cobranza sería cada 60 días y mi periodo promedio de pago teniendo, y eso hay que compararlo con qué ratio, con el ratio de liquidez. ¿Se acuerdan qué ratio de liquidez tenía? Podía cumplir eh, con normalidad el pasivo con sus activos, ¿no? El pasivo corriente con el activo más plazo. Cada 52 días realiza sus cobranzas. Es como cada uno de ustedes, la mayoría obtenemos nuestros ingresos cuando, a fin de mes, ¿no? O la primera semana de cada mes. Entonces, ¿y cuándo tienen que realizar los pagos? En ese mismo tiempo, ¿cierto? ¿No? Porque los servicios llegan mensualmente, hay que hacer los que tienen familia, realizar su mercado, eh, cumplir con diversas obligaciones. Si tengo un préstamo, también tengo que cumplir dentro del plazo. Si no obtienes, no has realizado, en este caso, no obtienes efectivo en el momento oportuno, difícilmente vas a cumplir con ese pago. O con retraso, ¿no? De repente en el trabajo, no, una semanita, espéranos, 2 semanitas. Pero siempre decimos, pero las deudas no esperan, ¿no? En la casa no van a esperar. ¿Ves? Entonces, en una organización, de igual manera, ¿no? Es más estricto. ¿Por qué? Porque también se tiene que cumplir plazos. ¿Para qué? Para llegar al objetivo, ¿no? A un número de ventas, a la utilidad deseada. Y para eso yo necesito eh, liquidez. ¿Para qué? Para cumplir con sus proveedores. Entonces, esto nos demuestra que en el segundo año, cada 52 días, realiza sus cobranzas. Y si es así, ¿no? O en menos días, o este es el límite, o este es el promedio, no va a tener ningún problema para cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque sus obligaciones rotan cada 62 días, ¿no? Entonces no hay problema de insuficiencia de liquidez, ¿no? Puede cumplir con normalidad. Y miren el tercer año. En el tercer año, ¿cuánto es la diferencia? Es más días, ¿no? Suficiente, ya, pues aquí de repente ya cambió sus políticas para este año eh, de proveedores, ¿no? O sus cobranzas. Si bien es cierto, acá disminuyen,
anterior. Cumplir esas obligaciones, ¿no? Básicamente, ¿qué encontramos en las cuentas por pagar comerciales? Con los proveedores, ¿no? Aquellos que les van a abastecer ¿de qué? De la mercadería o de sus insumos principales para si es una empresa industrial. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ese es un pequeño análisis que podemos hacer en vista de los datos que también nos proporciona. Pero como siempre indicamos, no es completo si no lo vemos integralmente, ¿no? Con todos los índices, con todo el conocimiento también del giro de la entidad, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué vende? ¿A qué se dedica? Por ejemplo, si alguien está analizando año 2019 y año 2020 y 2021, ahí serían, va a haber, imagino que vamos a tener sorpresas. ¿Por qué? Porque prácticamente en el 2020 ha habido, si es una industria que ha paralizado sus actividades, pues se va a notar esas diferencias en los ratios, ¿no? En el 2021 de repente ya hay un mayor movimiento, ¿no? Incluso hay entidades, habría que ver al año, ¿no? Si ustedes se acuerdan o ven un tema similar, en, en los análisis de las empresas ya no van a contar con 2020. Aquí, ¿no? Pondrán 2019 en comparación con el 2021, porque indican que el 2020 ha habido una suspensión temporal, ¿no? Por el tema de pandemia. Entonces, no vamos a comparar, no lo tomamos en cuenta para el análisis de sus ratios, para un análisis financiero. Y es lo que están haciendo, ¿no? Más claro lo vamos a ver al próximo año, ya que van a presentar, tienen que presentar estados financieros al 2021, comparados normalmente con el 2020. Internamente, ¿no? Porque para la SMB, si es que no hay una directiva, una norma que indique que podría permitirles eso, difícilmente, ¿no? Porque ellos presentan estados financieros auditados. Y la auditoría, pues siempre lo van a hacer también igual con el ejercicio anterior. Ya, muy bien. Entonces, todo lo que hemos, en palabras del autor, eh, nos hemos acercado también a lo que hemos interpretado en lo que hemos hecho hace instantes. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aprovechen porque vamos a pasar a la parte práctica. Ya, siempre dan comunidad y su interpretación. Ya, como solo estábamos mirando el, de actividad, ¿se acuerdan que la semana pasada, o hace semanas,
estábamos haciendo sobre estos estados financieros, ¿correcto? ¿Ya? Y falta todos estos ratios, ¿ya? Van a tomar el dato que indica el libro. Si bien es cierto, acá les dice ingresos entre cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, tenemos que determinar que el promedio, ¿ya? Y el promedio ya saben cómo lo determinas, ¿ya? Las cuentas por cobrar promedio, en este caso es cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Denominador, ¿ya? Jalo nada más la relación. Luego tienen la rotación de inventario, que es el costo de venta entre el inventario. ¿Inventario qué? Inventario promedio, ¿ya? Luego el periodo de rotación de inventario, ¿no? Con el dato que determine aquí, eso va a pasar, ¿no?, a 360 entre la rotación de inventario. Luego, de igual manera, cuentas por pagar. ¿Ya? Ahí les está indicando que no solamente estamos tomando cuentas por pagar comerciales, como dice la teoría. Ahora, lo que vimos aquí, otra cuenta, otra partida relacionada, y también quiero eh, hallar el ratio, lo tomo en cuenta, como en este caso. Cuentas por pagar comerciales más cuentas por pagar a entidades relacionadas. Ya que va a ser, perdón, 360 entre la rotación de cuentas por pagar. ¿Ya? Hasta ahí es lo que hemos visto. Luego está otros pequeños ratios que, si bien es cierto no está en la teoría, pero vamos a calcular. Aquí, por ejemplo, acá vamos a sumar, hay un ratio de ciclo operativo. En el ciclo operativo se suma el periodo promedio de cobro más periodo rotación de inventario. ¿Por qué lo suma? Porque indicábamos que el periodo de promedio de cobro es el ratio que nos va a indicar la rotación, ¿no? En cuánto tiempo se convierte esa cuenta por cobrar en efectivo, ¿no? En el caso de inventario, ese inventario en cuánto tiempo se va a convertir en qué? En cuentas por cobrar o en efectivo. Entonces, sumado los dos periodos, promedio de cobro y promedio de rotación de inventarios, determino el ciclo operativo, es decir, cada cuánto tengo, podríamos decir, efectivo. ¿Ya? Entonces, ahí ese es para hallar eso, sumo. Lo que hallas es el periodo promedio de cobro más periodo de rotación de inventario. En el caso de el ciclo de conversión de efectivo, ¿ya? ¿Qué faltaría? ¿No? Acá indicábamos que es su convertibilidad, ¿no?, de ambos, periodo promedio de cobro más periodo de rotación de inventario, el ciclo operativo. El ciclo de conversión del efectivo sería este dato del ciclo operativo menos el periodo promedio de pago. ¿Ya? ¿Cuánto es que le está quedando de liquidez cada cuánto, ¿no? Se convierte el efectivo, o sea, ya ese efectivo cumpliendo sus deudas, ¿no? Ya lo obtuve, ¿no? Ya se convirtió a través de este ciclo operativo y ya le deduje las obligaciones, ¿no?, en días, ¿no? Eso están determinando. Y con eso, ¿qué determinamos? La eficiencia.
la eficiencia de la actividad, su gestión. Y el ratio de activos fijos, que ya lo vimos también en la teoría, y añaden ahí, no, perdón, vimos activos totales, ¿no? Total de activos. En este caso, añade el activos fijos, solo tomando en cuenta los activos fijos, ¿ya? Igual, rotación de activos es ingresos entre el total de activos. Entonces, rotación de activos fijos, ingresos entre propiedad, planta y equipo. Entonces, para ambos también determinan su índice. Y a ver cuántos son entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? ¿De dónde saco la información? Ya tienen ahí sus estados de situación financiera y el estado de resultado. Ya son las 5:50. A las 6:10 consultamos y revisamos. Me imagino que creo que algunos ya lo tienen hecho. La semana pasada he visto algunos que ya lo hicieron. Entonces, toca esperar y lo revisamos. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Están ahí? Sí, profesora. Ya, entonces 6:10, ¿ya? 6:10 revisamos con sus intervenciones también.
Ya, a ver, muy bien, estamos de regreso. ¿Cómo les fue? A ver, ¿quién halló la rotación de cuentas por cobrar? ¿Un voluntario? Si tienen la rotación de cuentas por cobrar, tienen su periodo promedio de cobro, ¿no? A ver, Daisy Mamani. Daisy, ¿te encuentras? Sí, profesora. A ver, ¿puedes compartir, Daisy? A ver, profesora, no sé si estará bien. A ver, vamos a corregir. Ya, profesora. ¿Compartir la pantalla? No. Solo los Sí. datos, no, profesora. Bueno, en el año 2017, profesora, me salió 1. Vamos acá. Estamos aquí, ¿cierto? Rotación de cuentas por cobrar, 1.20. $18, 5.75. A ver qué dicen. Y aquí has tomado 360 entre este valor. ¿Así has hecho? ¿Así saldría? A ver qué dice Gaby. Gaby. Daisy. No está Gaby. Johnny Arias. Sí, profesora. Johnny, a ver, comente los números de su compañera. ¿Es lo correcto? ¿Usted tiene lo mismo? En rotación tengo en el año 2018 0.65. Y aquí estos valores, porque bueno, yo esto lo he calculado a partir de los valores que me ha dado su compañera. ¿Estos valores usted tiene lo mismo? No, no. No. ¿Ya qué valores tiene usted? Ay, no hay nota, es evaluación a participación. A ver, Noemí, Profesora, disculpe. Sí, ¿sí? yo me equivoqué. En el 2017 me sale 1.20 y en el 2018 0.65. Había tomado el valor del 2017 y lo había dividido solo con
Ya, sí. Ya, Sí, profesor. nadie confirma, dice. A ver, vamos a preguntar ¿a quién llamé? Noemí, Profesora, disculpe. ¿sí? En el año 2017 no sale 1.50. 18, sí tiene Sí, está bien. 0.6. Sí, a mí también me salió 0.65. Ya, muy bien. Entonces vamos acá a corroborar, entonces al toque, de que no Profesora. gane el tiempo. Ya. Entonces 2017 les dice, perdón, rotación de cuentas por cobrar, ingresos, ¿no? Están mis estados de resultados, aquí está, ingresos. Entre, tengo que hallar promedio, ¿cierto? De las cuentas por cobrar. ¿Dónde están mis cuentas por cobrar? Solo es cuentas por cobrar comerciales, el activo corriente, ¿no? ¿Qué valor han tomado? Nos dice cuenta por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Ay, 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 ese está total, ¿no? Ese es suma total. Ajá. Más esto entre 2. ¿Sí? Ahí, a ver. Seguro de confundido. Este valor tenemos que tomar ya, porque esto suma a todas mis cuentas. A ver, C, E y 9. C, E y 9. Este, 0.80. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya. A ver, 2017. Sí, está correcto. Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. Sí. D4. Sí, D4. Sí, está bien, 2017. Entonces, ahí sí no vamos a tener, pues como les decía, ¿no? Del 2018 sí tengo al inicio y al final. Ya, del 2017, para sacar el promedio, no tengo el de inicio. ¿Cuál sería el inicio? Ya, díganme, ya no sería promedio, pues. Así nada más. Ya para el 2017, ahí está, 1.20. Las ventas del 2018 entre del 2018 más el final entre 2. A ver, ¿está correcto? Uy, tengo que ver 4. A ver. E y de 4.
Sí. ¿Qué dicen? ¿Estoy mal? A ver, ¿quién intervino? Daisy Mamani. Sí, profesora, en el 2017 me sale 1.20, pero en el 2018 me sale 0.65. ¿Ya qué valores has tomado? Las ventas. Bueno, Ya para que estén acá. Estas son las ventas, ¿cierto? Aquí está. ¿Ya? Y las cuentas por cobrar. Tengo. Estas son al inicio y estas son al final. ¿Correcto? Esto es, Pero en el 2018 le sale 0.22. sí, quiero corroborar. Ajá. Vamos a hacerlo Ya. paso por paso. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería acá el promedio? Sería esto más esto entre 2, ¿correcto? ¿Ya? Y la rotación sería los ingresos entre 52.000. ¿Qué pasó? Otro índice. Es Estoy que creo, copiando profesora, bien. que en los anteriores solamente no ha sacado el promedio, solamente está haciendo con las cantidades de por año nada más. Las Bueno, cantidades, por año, bueno. sí están acá, pero parece que no está dividiendo. Pero, a ver, comprueba, alguien que lo compruebe de esta manera, paso por paso, tiene que, si el que han sacado el 0.65, ¿todos han sacado 0.65? Eh, a mí me está... No, por eso, primero necesitamos el índice de rotación de cuentas por cobrar. Ya, estos valores lo vamos a, este valor lo determinamos a partir de del índice de cuentas por cobrar. Por eso todos debemos tener igual la rotación de cuentas por cobrar. 70.345, ajá. Ya, por eso, a ver, fíjese, haga de esta manera, coloque sus ventas, su inventario inicial de cuentas por cobrar, su inventario final, el promedio y el índice. Y usted tiene que tener 0.65. O Daisy, también que halló 0.65. A ver, ¿en qué me he equivocado? Yo me he equivocado, no veo mi error. Porque está aquí, mire, las ventas es 45.517. Inventario inicial 34.975. Inventario final 70.345. El promedio sería 52.660. Luego el ingreso entre las cuentas por cobrar promedio. El ingreso entre las cuentas por cobrar promedio 0.86. A ver, los demás, ¿qué valores tienen? ¿Cuál es la formulita, el último, profesora? profesora, creo Es que dividir los ingresos entre el promedio de cuentas por cobrar.
Sí, Daisy. Este 45.517 es el 2018, ¿no, profesora? Y el Cero inventario, punto 0.86, profesora, ¿sale? Sí, Así acá yo tengo desglosándolo, sí, desglosándolo todo, saldría así, profesora, como usted sacó las cantidades a un costado. ya, ¿por qué en la fórmula no nos da? Ahí por las divisiones, me imagino. Ah, ya, ya. Esto debe estar dividiendo. Pero eso lo tenemos divisiones. A ver. Debería jalarlo Deben mismo. ser los órdenes. Ahí está. Los paréntesis son. Sí. Está sumado. Como hay suma y división, primero realizan la suma y luego la división. Ahí está. Entonces es 0.86. Ya lo hemos comprobado acá. ¿Sí? De igual manera, a ver, vamos a comprobar del 1.20. Del 1.20 del 2017, traslado, así pueden hacerlo en su hoja de trabajo para estar seguros. ¿Ya? Aquí indicamos que solo tengo las cuentas por cobrar del ejercicio. O sea, al final, ¿no? No tengo del inicio. ¿Ya? Entonces, no sacamos promedio ahí. Sería solo dividir los 42.000 entre los 34.000. Ahí sí, ¿no? Ahí sí está correcto el 1.20. Bueno, porque no había suma, no había promedio. ¿Ya? Entonces, Profesora, disculpe. ¿sí? En el 2018, bueno, ese promedio, ¿por qué se halla? Porque hay 2 años de incomparación. Sí, porque tienes saldo al inicio y saldo al final del ejercicio. Del Ah, 2017 indicamos no puedo claro, hacer porque allá, el inicio no del tengo. 2018 sería lo que se arrastra del 2017, ¿verdad? Correcto. Ya, el 2018, ya, Ya, ok. Ya, pues, ya, Y, entonces profesora, esto lo llevamos acá, ¿sí? y en el caso, o sea, ¿esto es solamente siempre con 2 años o podría ser, digamos, del 2017, digamos, desde el 2012, por ejemplo, para adelante? ¿Podría darse o es que solamente son entre ejercicios entre el año anterior y el año que... Y el Allá, año... para hallar el promedio. Sí, o sea, digamos, si tenemos, estamos en ya 17 y 18, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nos piden que hagamos desde el 2015, por ejemplo? O sea, tendríamos que hablar desde 2015, 16, 15, 17, Claro. 16, 15 y así. Ah, Ya, no. Estos ratios lo hallamos para el ejercicio. O sea, en la rotación de cuentas por cobrar en el 2018, o en este caso estamos tomando trimestres, si mal no recuerdo. Entonces, es para el ejercicio. Ya. Y promedio, por eso solamente vas a tomar del inicio y al final del ejercicio, de ese ejercicio. Si tienes más años, lo haces independiente. Por eso acá lo hemos hecho, solo estamos tomando el dato del total de cuentas por cobrar al final, porque ese es el único dato con el que cuentas. Si tuviéramos 2016, sí podríamos hallar el promedio del 2017, ¿no? De cuentas por cobrar. Del 2016, si no tuvieras 2015, solo tomarías el saldo del 2016 nada más, sin hallar promedio, porque te faltaría el del inicio. ¿Ya? Entonces, no interpreto que quieres decir que si tengo 5 años, ¿no? Acá 2017 o N años, entonces voy a sacar promedio de todos los años, no. Cuando les indica promedio, es del inicio y al final del ejercicio. ¿Ya? Hemos tomado el 2018, ¿por qué? Porque para el 2018 este es su final, ¿no? Y este es su inicio del 2018. ¿Ya? Entonces, por eso no nos confundamos, no es que estamos tomando el dato, si bien es cierto, es el final del 2017, pero es el inicio del 2018. Entonces, promedio, ¿qué me indica? Tomas el inicio, el saldo inicial y el saldo final del ejercicio. Eso dividido entre
2, porque son 2 valores que estamos tomando, ¿ya? Tienes un año, o en este caso, no tengo del inicio, entonces toma solo el dato, el saldo que tengas. Al final, en este caso, tenemos el dato final. Pues. ¿Ya? Entonces, con aquí ya nos quedamos con estos valores, ¿no? Ya hemos comprobado que son los correctos. Entonces, la rotación de cuentas por cobrar sería los 360 entre este índice, ¿ya? Lento, ¿no? Súper lento. Ya, 1.20, 0 no llega acá, apenas llega a la unidad y acá menos de la unidad. Entonces, se interpreta su periodo promedio de cobranza cada 300 días. Y aquí cada 400. Ahí había que ver esto, pues, qué tipo de actividad es, ¿no? ¿Qué tipo de actividad es? Entonces, creo que ya nos llegó la hora. Vamos a revisar mañana, ¿no? No, ¿cuándo tenemos clases? El día jueves. Ya me había acostumbrado ya. Ya, entonces el día jueves lo revisamos, ¿ya? Tienen que traerlo completo y para concluir ya ese tema y luego tenemos que hacer ya una práctica integral con todos los ratios. Ya, nos quedamos hasta aquí. Profesora, y entonces el trabajo de entrega. Para mañana lo voy a modificar, ¿ya? Ya, profesora. Digo, para el día jueves, no para mañana. Sí, profesora, para hacer la comparación con usted, pues, ¿no? Para, Sí, sí, sí. ya, Sí, pues. ahora